con la sesión. Vamos a esperar 5 minutos todavía. Si mandan un mensajito que se conecte, por favor. Entonces son las 5 en punto. Ahorita ya va a empezar a aparecer en la barra. Ya se está compartiendo. Si me escuchan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. La voy a silenciar tantito para iniciar después de la presentación. Sí, porque ahorita no tenemos comunicación. ¿Ya? Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos. Un poco de problema técnico al inicio, pero bueno, es parte de la nueva normalidad.
Estamos hoy muy agradecidos con la ministra Yasmín Esquivel Moza, y nos acompaña desde la Ciudad de México. Yo soy Eduardo Tapia Zuckerman, presidente del capítulo Baja California Sur de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y hoy estamos con una invitada de lujo en todo el sentido de la palabra. Vamos a tener la siguiente dinámica. Vamos a tener la lectura de su semblanza curricular, después la presentación de la señora ministra. Vamos también a pasar un video que nos pidió encarecidamente la ministra respecto de este sistema de citas electrónico para acceso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y posteriormente vamos a tener una breve sesión de preguntas y respuestas a cargo del licenciado Gustavo Echeveste. Finalmente, la maestra Claudia de Buen Una, primera vicepresidenta de nuestro colegio, Barra Mexicana, Colegio de Abogados, nos hará el honor de dirigirnos unas palabras de clausura. Entonces, sin más por el momento, agradezco nuevamente su presencia. Estamos transmitiendo en vivo y también vía Facebook Live desde Los Cabos, Baja California Sur. Nuevamente bienvenidos, es un placer. Y adelante, Gustavo, por favor. Eduardo, no me veo, pero supongo que sí me oigo. A ver, está mal. ¿Sigo con video o no? Igual, problemas técnicos. Bueno, primero que nada, agradecer a la señora ministro que nos haya concedido el honor de estar aquí. Me encargaron hacer una breve semblanza de su trayectoria y procedo a hacerlo. Su nombre es Yasmín Esquivel Moza. Nació en la Ciudad de México el 15 de septiembre de 1963. Realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con especialidad en Derecho Administrativo, Fiscal y el Sistema Financiero Mexicano en la Universidad Panamericana. Es maestra en Administración de Instituciones Educativas por la Universidad del Valle de México y también cuenta con un diplomado en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, INAPA. La doctora es doctora por la Universidad Complutense de Madrid en un doctorado que se realizó en coordinación con la Universidad Anáhuac, mismo que cursó en el año 2000. Ella colaboró en las delegaciones políticas de Coyoacán, Benito Juárez, Azcapotzalco, del entonces Departamento del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Fue directora de Asuntos Políticos de la Dirección General de Gobierno del Departamento del Distrito Federal. También trabajó como coordinadora de asesores del subprocurador en asuntos jurídicos y política criminológica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En el ámbito legislativo se ha desempeñado como secretaria técnica de la Comisión de Hacienda de la primera legislatura de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal de 1994 a 1997. Fue asesora jurídica de la Secretaría General del Infonavit. Durante los últimos 20 años, la doctora Esquivel Moza se ha desempeñado en el ámbito jurisdiccional, iniciando como secretaria de Estudio y Cuenta de la Presidencia del Tribunal Superior Agrario en el año 2000. En el 2004, el presidente de la República la propuso como magistrada unitaria de los tribunales agrarios, cargo para el cual fue designada por unanimidad por el Senado de la República. En el 2009, el jefe del gobierno del Distrito Federal la designó magistrada de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cargo en el que fue ratificada por unanimidad por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El 2 de enero del 2012, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal la eligió como su presidenta de la Sala Superior y de su Junta de Gobierno. Lo que viene es importante para efectos de esta plática. Durante su administración, el tribunal vivió una de sus más grandes transformaciones. Entre otras acciones destacadas, se instauró el sistema digital de juicios, con lo que ingresó a la modernidad de esa institución. Se creó la Contraloría Interna, el Instituto de Especialización en Justicia Administrativa, la Unidad de Equidad de Género y Derechos Humanos, e impulsó la consolidación de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como prioridad, fortaleció a la Secretaría de Defensoría Jurídica y Orientación Ciudadana.
con lo que se mejoró la representación jurídica gratuita en los juicios contencioso administrativos. En octubre del 2016 fue nombrada por sus pares de las 32 entidades federativas como presidenta de la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos por el periodo 2016-2019. En febrero del 2018 fue nombrada vicepresidenta del Consejo de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas AC. En marzo del 2018 fue electa como secretaria del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC por el periodo del 2018 al 2019. Y en ese mismo mes fue distinguida al recibir la presea Mujeres por la Igualdad 2018 que otorgó la Asociación Mexicana de Juzgadores AC. En marzo del 2019 fue nombrada por el Senado de la República como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por un periodo de 15 años. Actualmente ocupa un asiento en la segunda sala. Sin más preámbulos, cedo la palabra a la doctora, a la ministra, para que nos converse lo que nos vino a conversar. Gracias. Muy buenas tardes. Agradezco mucho la presentación que ha hecho de mi persona el maestro Gustavo Echeveste Vázquez, barrista de aquí de Baja California, el capítulo de Baja California Sur de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Deseo agradecer al maestro José Eduardo Tapia Zuckerman, presidente del capítulo Baja California Sur de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, la invitación, y para mí es un placer estar en esta tarde con ustedes. Maestro Gustavo Echeveste Vázquez, gracias por la presentación. También esta presentación se hizo a través de la licenciada Marilú Herrera, una gran amiga activa, muy inquieta, por cierto. Gracias, Marilú, por permitirme estar hoy con ellos. Distinguida audiencia de abogadas, abogados del Colegio Sudcaliforniano de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que nos acompañan a través de esta plataforma digital, a todas las personas que a través de Facebook nos están viendo. Además de agradecer esta amable invitación del Colegio de Abogados del capítulo Baja California Sur, que el día de hoy me distingue, para compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al futuro de la abogacía en nuestro país en este nuevo espacio virtual que nos ha impuesto la pandemia del coronavirus COVID-19. Me da mucho gusto esta reunión con el capítulo Baja California Sur de la Barra Mexicana, que apenas el mes pasado cumplió 2 años de haberse integrado, sumándose a ese compromiso que distingue a la Barra Nacional por la dignificación y el ejercicio ético de la profesión, el mejoramiento de la administración de justicia y la correcta aplicación del derecho, que entre otros constituyen su objeto y fines, así como ese sentido social que asumen en el ejercicio profesional, que en el acto de toma de protesta reiteró el presidente del capítulo Baja California Sur, el señor licenciado José Eduardo Tapia Zuckerman. Felicitaciones por este 2º aniversario. Segura que su consolidación sumará al fortalecimiento de la propia Barra Nacional y a promover los más altos estándares para el ejercicio de la abogacía, en bien de la comunidad de ese hermoso estado de Baja California Sur. También permítanme extenderles mi reconocimiento, como lo hice semanas atrás en un ciclo de conversaciones en conmemoración del Día del Abogado, en el que organizó la Barra Nacional, por la labor que han realizado durante esta época de pandemia y de distanciamiento social, en el ánimo de ofrecer a la comunidad jurídica un espacio para la difusión, este espacio para el debate desde la perspectiva del derecho, de los temas que surgen con motivo de la coyuntura que vivimos, en que se requiere de una mirada innovadora, de soluciones novedosas, que den respuesta a esta nueva realidad, cumpliendo una importante tarea en la que se ha sumado ahora el capítulo Baja California Sur.
El impacto y las consecuencias del embate COVID-19 han sido devastadoras, no solo en términos de la salud de la población, comprometida por la particular propagación de este virus, sino afectando a todos los órdenes de la vida, tanto en lo personal como en la dinámica de las sociedades y en el orden económico. Particularmente este resulta grave y, por supuesto, alcanzando también a las instituciones del Estado. Nuestro ejercicio profesional, sin duda, también se ha visto alterado, no solo con la suspensión de actividades en los órganos de impartición de justicia y su paulatina reanudación, alrededor de la cual se da el desenvolvimiento de nuestra profesión, en el mayor número de casos, sino de especial de manera asomándonos a los nuevos retos que habremos de encarar. En este momento, con tan poca certeza en lo que el futuro inmediato nos depara, luego de cruzar por esta etapa de pandemia y de la pospandemia, lo único cierto es el pronóstico de profundos cambios en todos los órdenes de la vida social. Cambios que atravesarán por el derecho para darles cauce, y ahí habremos de estar contribuyendo los abogados. La abogacía es una de las profesiones más antiguas, y si bien se ha ido adaptando en alguna medida a los grandes cambios que ha significado la globalización, el comercio internacional y la innovación tecnológica, entre otros, en su mayoría sigue con los patrones tradicionales. Veamos, quienes litigan, por ejemplo, estaban acostumbrados a la rutina de asistir a sus despachos, atender las consultas de sus clientes, asesorarlos, estudiar sus asuntos con el cúmulo de documentos que les presentan y, en su caso, cuando esta es la vía conducente, optar por dar paso al inicio de un litigio que presagiaba largo y costoso. A esto seguiría sus cotidianas visitas a los tribunales para presentar demandas y promociones, consultar expedientes, solicitar audiencia con los jueces o magistrados que conocen de su asunto, acudir a la oficina de actuarios para gestionar una diligencia, en fin. Por otra parte, en este camino de hábitos, los jueces y magistrados acudíamos rutinariamente a nuestras oficinas para acometer el estudio de esos pesados legajos que integran los expedientes, que ya nos esperaban sobre el escritorio, autorizar mediante la firma autógrafa cientos de acuerdos y sentencias que los oficiales aún cosen con gran destreza y habilidad. Sin temor a equivocarme, estas son las escenas cotidianas para muchos de nosotros, como lo fueron para nuestros mentores, y lo han sido por décadas. Y no se diga la solemnidad y el formalismo que aún perviven en muchas de nuestras leyes y que rigen el buen número de procedimientos. Nuestro sistema está permeado por una cultura procesalista. Con la pandemia llegó el tiempo de una transformación, de avanzar hacia soluciones creativas, innovadoras en esta etapa, en la que hemos de insertarnos con una renovada visión de nuestro ejercicio profesional como de nuestro ejercicio y también por el hecho de ser abogados. Ustedes desde el foro y nosotros desde el ámbito del sistema de impartición de justicia, conscientes que unos y otros somos los eslabones de la misma cadena en la que asumimos la corresponsabilidad de fortalecer el Estado de Derecho, de construir una sociedad más justa, más igualitaria, una sociedad que tras la crisis sanitaria enfrentará múltiples y apremiantes necesidades. Ya señalaba que el advenimiento del virus COVID-19 y las medidas adoptadas para su contención y evitar esta propagación, en particular la suspensión de actividades no esenciales y el confinamiento de personas, tuvo también un fuerte impacto en nuestras instituciones, comprometiendo el regular desempeño de algunas de las funciones más importantes del Estado. De manera inesperada, el Poder Judicial Federal de un día para otro se vio obligado a suspender sus actividades jurisdiccionales, a fin de salvaguardar la integridad física, la salud y la vida de quienes lo integran, como de los cientos de personas que acuden diariamente a las instalaciones en los distintos órganos jurisdiccionales. Así también, prácticamente todos los tribunales del país, lo mismo se vieron interrumpidos un sinnúmero de procedimientos y trámites administrativos
ante distintas instancias de la administración pública federal y estatales o en organismos autónomos. Conforme se fue desenvolviendo la pandemia, en la Corte no podíamos soslayar la urgente necesidad de dar continuidad a la función estatal de impartir justicia, con la plena convicción de que esta es esencial para la vigencia del Estado de Derecho y que el derecho de acceso a la justicia, como la vía para la efectividad de los derechos humanos de las personas, no puede ceder, menos en tiempos de crisis en el que la vulnerabilidad crece y se acentúa. Esto nos impulsó el reto de reanudar las actividades en el contexto de la emergencia sanitaria sin poner en riesgo la salud, la integridad física y la vida de quienes integramos el Poder Judicial de la Federación y también de sus asistentes, los justiciables. Y aquí, sin ánimo de ser reiterativa para quienes me hicieron el favor de escuchar mi anterior participación con la Barra Nacional, permítanme exponerles un breve recuento de las medidas que adoptamos en la Corte y cómo vamos al día de hoy, tanto como las que implementó el Consejo de la Judicatura. Este proceso, como ustedes conocen, fue gradual y acorde al desarrollo de la pandemia y la prolongación del periodo de contingencia sanitaria, que requería fortalecer los esquemas de operación en el ámbito jurisdiccional cada vez en mayor escala. En este esfuerzo, los ejes fundamentales fueron el uso de tecnologías de la información y de las comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las capacidades productivas de los órganos jurisdiccionales. Sin duda, esto nos implicó un primer reto, pues más allá de las medidas previstas en el orden sanitario, lo cierto es que no contamos con un marco jurídico que brinde herramientas necesarias para dar una respuesta pronta y eficaz en condiciones de certeza y seguridad en un escenario de emergencia como el que enfrentamos. El ejercicio de las atribuciones que confiere al Alto Tribunal el artículo 94, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 11, fracción 21ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que le autorizan para dictar acuerdos generales tendientes al adecuado funcionamiento de la función jurisdiccional, fue la vía para normar las acciones inmediatas que se exigía instrumentar en el estricto ámbito de nuestras facultades y con la inmediatez y flexibilidad que imponía esta situación excepcional. Tengamos presente que la nueva ley de amparo, desde 2013, previó como una opción la presentación de promociones en forma electrónica, incluidas las demandas de amparo y los recursos de revisión y queja, mediante el empleo de tecnologías de la información y la utilización de la firma electrónica avanzada, así como también el expediente electrónico, entre otras diversas disposiciones relativas a plazos y notificaciones por la vía electrónica. Como antecedente, tenemos que desde ese mismo año, 2013, los órganos cúpula del Poder Judicial de la Federación emitieron el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, FIREL, y al expediente electrónico, así como el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal, en cuyo punto transitorio sexto se determinó que los juzgados de distrito y tribunales de circuito, la tramitación electrónica del juicio de amparo iniciara el 4 de enero del 2016. Esto con la finalidad de emitir las disposiciones generales que sentaran las bases para el uso más eficaz y eficiente de las tecnologías de la información que tenían disponibles, para el logro de los mandatos que impone el artículo 17 de nuestra ley fundamental, sin menoscabo de generar certeza a las partes dentro de los juicios constitucionales sobre los mecanismos para acceder a un expediente electrónico y los efectos de ello, especialmente en materia de notificaciones. Estas disposiciones sentaron las primeras bases para la implementación del juicio en línea. Ahora esto requería, por supuesto, la instrumentación de herramientas tecnológicas en un proceso de modernización en la impartición de justicia que ya venía en curso.
desde el primer informe de labores del ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea, enfatizó los primeros pasos en una estrategia integral para la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación, las llamadas TICs, con el propósito de hacer eficientes todos estos procesos y abatir los rezagos a partir de las nuevas plataformas tecnológicas. En ese contexto, se implementaron las primeras gestiones para eficientar el trámite de expedientes, facilitar el acceso a la justicia a las personas y, finalmente, para que tanto los órganos jurisdiccionales como la Administración Pública Federal, que interactúa cotidianamente en distintos litigios ante el Poder Judicial de la Federación, contaran con herramientas para desahogar eficientemente los juicios. Así se consideró prioritario impulsar el llamado juicio en línea o juicio digital como una vía para mejorar la atención a un mayor número de asuntos. Con todos estos antecedentes y la llegada de la pandemia, se adoptaron las primeras acciones para la continuidad de nuestras actividades en el Poder Judicial Federal a través de distintos acuerdos. Recordemos el primer acuerdo, que fue el 3/2020, el 17 de marzo de este año, por el que el Pleno de la Corte determinó como medida urgente ante el grave riesgo que implica la enfermedad coronavirus COVID-19, suspender toda actividad jurisdiccional durante el periodo comprendido del 18 de marzo al 19 de abril, un mes, y declarar inhábiles esos días, sin menoscabo de habilitar los días y horas que resultaran necesarios en relación con las controversias constitucionales urgentes, en las que se solicitara la suspensión y se ejecutara las actuaciones judiciales necesarias para la eficacia de lo determinado en estos respectivos acuerdos. Posteriormente, se emitieron otros acuerdos adicionales, el 4 y 5 del 2020, en donde se estableció la regulación para la celebración de las sesiones a distancia mediante el uso de herramientas informáticas, tanto del Pleno como de las salas, ante alguna emergencia que imposibilite o torne inconveniente que los ministros regresen a sus sedes alterna o principal con el fin de permitir que este alto tribunal ejerza oportunamente sus atribuciones constitucionales mediante la resolución de los asuntos de su competencia, atendiendo a las formalidades legalmente establecidas que rigen las sesiones de carácter personal. Esto implica que sesionemos a distancia, pero bajo las mismas reglas, como ustedes lo habrán percibido en las transmisiones respectivas. Un cambio trascendente que nos permitió dar continuidad en una mayor medida a la resolución de los asuntos de la competencia del máximo tribunal, pero además dictó la pauta a seguir por la mayor parte de los tribunales del país, para la mayor parte de los tribunales del país en la resolución de asuntos mediante sesiones públicas. En esta cadena, con posterioridad se emitieron diferentes acuerdos generales, los que prorrogaron la suspensión de actividades jurisdiccionales y por ende la suspensión de plazos, pero en los que además se autorizó firmar los engroses electrónicamente de las resoluciones emitidas en estas sesiones a distancia, recibir por vía electrónica las promociones relacionadas a los asuntos listados para esas sesiones, así como proveer respecto de estos y notificar por lista o rotulón electrónico las resoluciones respectivas. Todo un reto a nosotros, los juzgadores, que habíamos estado acostumbrados a trabajar con el expediente electrónico y eventualmente con la computadora. Algunos más jóvenes usaban quizá o seguramente más la computadora, pero nosotros de la noche a la mañana solo teníamos este medio para poder transmitir las sesiones, para poder llevarse a cabo y para las discusiones que se dan en el Pleno. Algo que no fue nada sencillo. Un cambio significativo llegó más adelante con la expedición de los acuerdos del 26 de mayo y 29 de junio, el 10/2022-2020, mediante los cuales se da un paso importante y definitivo. A partir de esos acuerdos, se puede promover por vía electrónica los escritos iniciales en todos los asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante el uso de la FIREL o bien la e-firma, antes se llamaba FIEL, generándose los expedientes electrónicos respectivos. Proveer por la misma vía
respecto de estos asuntos, realizar las notificaciones por oficio, por lista, por rotulón electrónico y personalmente los emplazamientos en los juicios de competencia del Alto Tribunal que se hubieran promovido por la vía electrónica a partir del 1 de junio de este año. Celebrar audiencias y comparecencias a distancia, en fin, todo el trámite hasta la resolución del asunto en pleno o en sala, en sesiones celebradas a distancia e incluso para continuar el trámite electrónico de las acciones de inconstitucionalidad integradas antes del 18 de marzo del 2020, que llegó justamente la pandemia y la suspensión de términos. Lo anterior sin omitir que mediante los acuerdos generales 8 y 9 del 21 y 26 de mayo se reguló la integración de expedientes impresos y electrónicos en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad, así como los recursos e incidentes interpuestos dentro de estos medios de control constitucional, lo mismo que en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el uso del sistema electrónico de la Corte para la promoción, trámite, consulta, resolución y notificación por vía electrónica de los expedientes respectivos y la celebración de las audiencias y comparecencias a distancia. El 13 de julio siguiente, se emitió el acuerdo número 13 del 2020 por el que se canceló el periodo de receso que tendría lugar del 16 de julio al 2 de agosto y para este periodo prorrogó la suspensión de plazos en los asuntos de su competencia y habilitó los días que resultaran necesarios para las actuaciones jurisdiccionales, básicamente en los asuntos tramitados en la vía electrónica, sustancialmente bajo las mismas reglas que las señaladas en los acuerdos anteriores. Y finalmente, el acuerdo general esperado, el número 14-2020, apenas emitido el pasado 28 de julio, hace 2 días, mediante el cual se reanudan los plazos procesales suspendidos desde el 18 de marzo de este año, ante la necesidad de reactivar toda actividad jurisdiccional, lo que se hará bajo ciertas modalidades e insistiendo en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, pues es cierto que la pandemia subsiste y nos encontramos aún en medio de la emergencia sanitaria que ésta provocó. En lo que importa destacar, a partir del próximo 3 de agosto se levanta la suspensión de plazos, sin menoscabo de aquellos que hayan iniciado o reanudado conforme los acuerdos generales 10, 12 y 13 del 2020. Esto implica que los plazos se reanudan en el punto en que quedaron pausados, no reinician. Una cuestión importante de hacer notar, pues no se trata de una renovación de plazo, este continuará corriendo justo a partir donde se dio la suspensión. Todos los asuntos competencia de la Corte podrán promoverse mediante el uso de la FIREL o la e-firma en términos de los acuerdos generales 8 y 9 de este año. Se privilegiará la celebración a distancia de las audiencias correspondientes a los asuntos de la competencia de la Corte. El Pleno y las salas continuarán sesionando a distancia. A partir de todas las medidas que se instrumentaron y con independencia de la reanudación de los plazos procesales, podemos afirmar que con este modelo digital, la Corte ha dado un paso decisivo hacia una justicia moderna, accesible, eficaz y más cercana a la gente, brindando todas las posibilidades para agilizar la tramitación electrónica de los asuntos de su competencia como controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y juicios de amparo, entre otros. De cualquier parte del país e incluso con el uso de dispositivos móviles, hoy en día se pueden promover juicios, consultar expedientes, recibir notificaciones e incluso comparecer en vía remota en una audiencia. La llave para realizar estos trámites, la firma FIREL, la que ya se puede dar de alta y también desde un dispositivo móvil. Pero un reto mayor significó la continuidad de las labores en los juzgados de distrito y tribunales de circuito. El Consejo enfrentó una tarea de la mayor complejidad, dictando diversos acuerdos tendientes cada vez a una actividad en mayor escala. Imagínense más de 800 juzgados y tribunales en todo el país, reiniciarlos a trabajar
a partir del próximo 3 de agosto. Actualmente, para los órganos del Consejo rige el Acuerdo 13-2020, vigente hasta el día de mañana, 31 de julio, en virtud y con las reformas que determinó el 15-2020, emitido el pasado 25 de junio. Un acuerdo sin duda relevante, en la medida en que implicó la apertura total de la impartición de la justicia federal a través de medios electrónicos, lo que significó una reactivación total de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, mediante un esquema de e-justicia que pone las nuevas tecnologías al servicio de las personas justiciables. Ello también mediante el uso de la FIDEL y durante la contingencia, también mediante la e-firma del SAT. Asimismo, la viabilidad de utilizar la firma a través de los certificados digitales provenientes de otras autoridades reconocidos por convenio previamente celebrado con la Corte o el Consejo. Esto permitió al Poder Judicial Federal reabrir en línea sin que fuera obstáculo para quienes no optaron por esta modalidad y no tuvieron acceso a ella, esperar para presentar sus demandas hasta la reapertura de las actividades presenciales. También, el 28 de julio, hace 2 días, el Consejo emitió el acuerdo esperado, el Acuerdo 21-2020, que acoge un nuevo esquema de trabajo en el que de la manera relevante les debo comentar que se abandonan las guardias para la atención de casos urgentes. En consecuencia, se reanudan los plazos y términos procesales al punto que quedaron pausados, no se reinician. Se reactiva la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presentación de las partes. Esto implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiéndose acoger a las medidas sanitarias correspondientes. Se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento por turnos y horarios. La recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales, la habilitación de las oficialidades de partes comunes a los órganos jurisdiccionales, el control de la asistencia de personas justiciables y sus representantes, autorización mediante citas que podrán solicitar y programar a partir del próximo lunes 3 de agosto con un código QR. El uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional y la continuidad de trabajo a distancia como eje rector en la prestación del servicio público de impartir justicia. Al final de la conferencia, les pasaremos un breve video para solicitar las citas y puedan ustedes acudir a revisar su expediente que les interese. Mantiene también la apertura total en la tramitación de los casos bajo esquema del juicio en línea. Se regula los esquemas de trabajo presencial y a distancia del personal jurisdiccional. Como mencioné hace un momento, se habilitan estos buzones judiciales para casos no urgentes y para aquellos urgentes el buzón judicial funcionará inclusive los fines de semana. Una cuestión que me parece importante subrayar es que establece ciertos plazos máximos en los que habrán de llevarse a cabo la notificación de los asuntos resueltos y engrosados, el emplazamiento a nuevos juicios y la integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. Esto en la pretensión de que al mes de octubre la actividad jurisdiccional se encuentre regularizada en su totalidad. Este acuerdo general es de suma importancia para quienes litigan, ya que establece las reglas por cuanto a la reanudación de plazos y términos procesales, así como también una serie de disposiciones para la atención al público en general, instaurando a partir del 3 de agosto un micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de consulta y comparecencias. Otro esquema de citas para personas vulnerables frente al COVID-19
y herramientas para la atención de los justiciables. Son una serie de cuestiones que en el orden procesal y en el tocante a cualquier actividad presencial guardan la mayor relevancia. Cabe destacar que la vigencia de este acuerdo es del 3 de agosto al 31 de octubre próximo. En el ámbito local, sabemos que en la misma línea, durante esta etapa de pandemia, se adoptaron medidas y soluciones tecnológicas similares por un buen número de órganos de impartición de justicia en el país, algunos de los cuales también ya habían realizado importantes avances. Por ejemplo, aquí en Baja California Sur, tengo conocimiento que el Poder Judicial del Estado, bajo la presidencia del magistrado Daniel Gallo Rodríguez, cuentan con un tribunal electrónico, así como se admitió un acuerdo que de manera muy puntual y estructurada determina la reanudación gradual de actividades administrativas y jurisdiccionales a partir del 1 de junio pasado, estableciendo las distintas etapas, modalidades, excepciones y condiciones en que se está llevando a cabo. Todo este recuento que hasta aquí me he permitido mencionar es para destacar el reto que ha significado para la Corte y para el Poder Judicial Federal en su conjunto reanudar actividades jurisdiccionales cada vez en una mayor escala, también porque es a través de la implementación de las medidas reseñadas que se han sentado las bases para la transformación y modernización del Poder Judicial de la Federación, del sistema de impartición de justicia en nuestro país rumbo a la justicia digital, que llegó para quedarse. Aquí el futuro y el reto para el sistema de impartición de justicia en el ámbito federal y local. Una visión que se comparte por los tribunales superiores de justicia, como se expuso en la primera asamblea plenaria ordinaria de este año por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, la CONATRIP, llevada a cabo el 22 de mayo pasado, en una sesión que, por cierto, se celebró en forma virtual con la participación de sus integrantes desde cada una de sus sedes de los órganos de impartición de justicia en las diferentes entidades federativas en las que se propuso la creación inclusive de la unidad de especialización de innovación. Las ventajas que nos presenta una justicia virtual son muchas. Una de las más importantes es que habrá de redundar en el futuro inmediato en el mayor acceso a la justicia pronta, accesible, transparente, ágil y eficiente, en beneficio de los justiciables. Coadyuvarán además a evitar el rezago de expedientes, a reducir los costos en los procesos judiciales, a eliminar los traslados ahora obligados, a veces de una ciudad de la República Mexicana a otra. Evita la concentración innecesaria de personas en los órganos jurisdiccionales e incluso el uso de papel en beneficio del medio ambiente. La tarea no es sencilla. Hablamos de una transformación profunda, más allá de la modernización tecnológica que requiere tanto de cambios institucionales como de orden normativo. Un cambio sustantivo que a la par fortalezca el derecho fundamental de acceso a la justicia, eliminar las barreras que ya existían o bien impidiendo que los propios cambios se alcen en nuevos obstáculos. La medida de este reto la podemos advertir si consideramos que solo en el año 2019 el Poder Judicial de la Federación resolvió poco más de 1.150.000 asuntos. Y con certeza los tribunales locales acumulan también cifras importantes y algunos un rezago de consideración, y seguramente están implementando a marchas forzadas el regreso de las actividades a partir del próximo lunes. Por otra parte, también habremos de considerar el desarrollo de plataformas tecnológicas ad hoc que nos permitan la interoperabilidad de los sistemas informáticos. El reto crece si atendemos a que debemos acompasar en este desarrollo a todos los tribunales del país, unos con mayores avances que otros, reconociendo el salto que muchos han dado en la necesidad de cumplir con su misión de impartir justicia en esta etapa de crisis. En este aspecto, cabe mencionar que precisamente el 8 de julio pasado se dio a conocer la iniciativa con proyecto de decreto que se adiciona un nuevo párrafo cuarto y se recorren los subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia justamente de impartición de justicia,
Esta iniciativa, impulsada por el senador Ricardo Monreal Ávila, a través de la cual se pretende elevar a rango constitucional el sistema de justicia en línea, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación, a efecto de tramitar todos los juicios, todas sus instancias en línea, todo ello en una implementación progresiva en el Poder Judicial de la Federación y el de las entidades federativas, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los tribunales agrarios, los tribunales electorales y los tribunales administrativos de la Federación y las entidades federativas. Una iniciativa con una motivación muy amplia que debo resaltar. Reconoce como una condición fundamental para que la justicia digital cumpla su objetivo y garantice el efectivo acceso a la justicia, la cobertura de Internet a casi el 100% de la población, incluyendo a grupos vulnerables y marginados que podrán tener la oportunidad de hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación. Evidentemente, no podemos hablar de una justicia digital eficiente si no se tiene acceso a Internet. Importa destacar que entre las consideraciones de la iniciativa apunta a los avances que aquí hemos comentado, subrayando la actuación del Poder Judicial de la Federación y de otros órganos de impartición de justicia en el país, que en esta pandemia, haciendo eco de las diversas recomendaciones de organismos internacionales, dieron continuidad a sus actividades jurisdiccionales, revelando la urgencia de adoptar innovaciones tecnológicas en procesos que requieren celeridad, transparencia y eficiencia, y el uso de las TICs, que se ha vuelto esencial, supliendo con eficiencia y seguridad las actividades presenciales. Un significativo impulso para el tránsito definitivo a la justicia digital en nuestro país. Es cierto que para lograr esta transformación no basta solo una reforma constitucional. Sin embargo, la lectura que podemos darle es el compromiso del Poder Legislativo que muestra para la incorporación de las tecnologías de la información en los órganos de impartición de justicia y el reconocimiento a la dimensión que guarda la justicia digital para la efectividad del derecho a la justicia y la tutela judicial efectiva. A los retos de orden tecnológico debemos sumar otros de orden normativo. Esta modalidad de impartir justicia impone en principio cambios a las leyes procesales, a las que hoy por hoy, como lo hemos señalado, prevalece una cultura procesalista, en la que todavía predominan formulismos y formalismos. Leyes que prevean, por ejemplo, los emplazamientos y las notificaciones por la vía electrónica, así como las certificaciones respectivas de un modo tal que brinden certeza y que su impugnación no se convierta en cauce para la dilación de procesos, que dicten ciertas reglas para el desahogo de pruebas y que prevea qué sucede en el caso de fallas o una saturación del sistema, etcétera. Hay muchos imponderables. En suma, que garanticen la certeza y seguridad y tutelen el debido proceso. Un reto más que se da en el orden presupuestal: proyectos de esta envergadura requieren de recursos, requieren de ese financiamiento. Sin embargo, desde mi óptica, se trata de una inversión más que necesaria, a estas alturas obligada, la que seguramente adquiere viabilidad de aprobarse la iniciativa antes comentada. A más de lo anterior, advierto todavía otro desafío quizá mayor. Es fundamental repensar nuestra visión de la impartición de justicia. Es indispensable un cambio de mentalidad que nos abra un nuevo modelo, a nuevas formas de trabajo y de comunicación. Y es justo aquí donde convergen los esfuerzos entre los órganos jurisdiccionales y los abogados, unidos ambos en beneficio de los justiciables y el mayor acceso a la justicia. En esta transformación, en una función esencial del Estado, ni el papel del juzgador ni el del abogado cambian, pero sí el modelo de impartición de justicia que nos obliga a renovarnos en un momento en que nuestra función, estimados compañeros y amigos, es un compromiso social que se debe afianzar. Aquí está el futuro de la abogacía. Si bien la pandemia nos obligó a adaptarnos de forma inmediata frente al reto de promover por la vía electrónica en aquellos asuntos urgentes que no admitían dilación o a través de esquemas presenciales que nos eran ajenos, esto nos definió una ruta ya definitiva sobre el camino a seguir en el ejercicio de la abogacía.
El abogado de hoy se enfrenta a la exigencia de adaptarse a estos cambios tecnológicos. Ya no le van a bastar sus conocimientos técnico-jurídicos. Ahora también requiere conocimientos en materia de informática, desarrollar las nuevas tecnologías, habilidades, para promover en distintas y novedosas plataformas digitales, para promover un juicio de la forma tradicional que a través de la vía digital, desde su oficina o incluso desde el teléfono móvil. Estos conocimientos en informática también tuvieron que ser adaptados por los juzgadores, si era una plataforma Zoom, si era Webex, si era Google, en fin, una infinidad de conocimientos en materia de informática y de nuevo lenguaje, que si era por Ethernet, que si era Wi-Fi, que cuál de todas las redes que se podían encontrar, que si necesitamos cables o no cables, en fin, un mundo de situaciones y compromisos que tuvimos que aprender y enfrentar en todo este proceso y que sé que los abogados también están llevando a cabo. Acudir a la consulta de su expediente electrónico, de notificarse a través de la misma vía electrónica. Lo mismo podrá comparecer a una audiencia presencial que a una virtual con la misma fluidez y contundencia de sus argumentos. La comunicación a entablar con sus clientes habrá que seguir la misma línea. Los documentos habrán de fluir digitalizados de una parte a otra con las debidas medidas de seguridad y sin descuidar la protección de datos personales. Adoptar todo un desarrollo tecnológico adecuado y los protocolos al interior de los despachos para el manejo de las tecnologías y el trabajo a distancia. Esto ya no es una opción, es un imperativo para todos. No será fácil abandonar la forma tradicional, dejar atrás lo arraigado de nuestras costumbres de papelito habla, para sustituirlo por una constancia electrónica que infunda plena certeza y seguridad jurídica tanto a los abogados como a los mismos justiciables, a sus clientes. Esto requiere, como ya lo platicamos, un cambio de nuestra forma de pensar, lo mismo que requerirá pasar por un cambio normativo en que se regule a mayor detalle el uso de las nuevas tecnologías, pero también de una nueva revisión y revaloración de los formalismos que persisten en muchas de nuestras leyes procedimentales y considerar las alternativas de migrarlos hacia una nueva modalidad que satisfaga, que tenga certeza y seguridad jurídica, que es la última razón. Un formalismo que, por cierto, ya presentaba una tendencia al debilitamiento, como se evidenció con la adición a la hora párrafo tercero del artículo 17 de nuestra ley fundamental, mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre del 2017, que señala: las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. En la exposición de motivos de este precepto constitucional, teniendo en consideración diversos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los presupuestos procesales deben sustentarse en los principios contenidos en la propia Constitución. El aspecto normativo de este problema requiere de una revisión profunda del orden jurídico de todos los niveles para identificar y ajustar aquellas disposiciones contenidas en leyes generales, federales o entidades federativas que per se impidan el acceso a la justicia o que fomenten que se atiendan aspectos formales del proceso en detrimento de la resolución de la controversia. Los juzgadores deben apegarse a los principios que rigen la función judicial, como del debido proceso, el de la equidad procesal y garantizar la seguridad jurídica y credibilidad de los órganos de administración de justicia. Lo que se pretende con esta iniciativa, dice el precepto, la iniciativa del precepto constitucional, no es la eliminación de toda formalidad, ni soslayar las disposiciones legales. Se busca eliminar formalismos que sean obstáculos para la justicia. Con esta reforma se consolida el antiformalismo procesal en principio del pro actione, que obliga a una reformulación de las instituciones procesales hasta donde la esencia de las herramientas procesales optimice el acceso a la justicia material y donde el eje de su construcción sea la distinción entre las formalidades esenciales del procedimiento y los formalismos. No debemos olvidar que la anterior reforma fue concomitante con el artículo 73 constitucional, fracción 30, en la que se establece
la facultad del Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia civil y familiar. En la exposición de motivos señala: advertimos que la diversidad de contenidos en las normas procesales del país, al contar cada estado con las atribuciones para expedir sus propias reglas para dirimir las controversias en el orden civil y familiar ante sus tribunales, y esto ha generado diversos obstáculos para que las personas puedan acceder a una justicia expedita en la materia civil y familiar, debido a la existencia de reglas, plazos, términos, criterios y sentencias distintas y a veces contradictorias entre sí en relación al mismo procedimiento. Lo anterior provoca que el ciudadano y sus abogados un estado de incertidumbre respecto a la aplicación y sentido de la justicia. Las relaciones civiles y familiares, continúa diciendo, son los cimientos para una convivencia armónica y pacífica en nuestra sociedad. Es decir, son las relaciones que las personas perciben en el día a día, en la cotidianeidad. Por ello resulta indispensable establecer una misma base regulatoria que fije los elementos necesarios para fortalecer, unificar y agilizar este tipo de justicia en todo el país y darle a las personas una mayor seguridad y certidumbre jurídica en los procedimientos del orden civil y familiar. A la fecha, el Congreso de la Unión ha sido omiso en expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Yo veo un espacio para la aportación de los colegios de abogados en este importante tema. Se necesita tanto el punto de vista del juzgador como el punto de vista del foro. Lo anterior sin dejar de atender a los cambios que exijan otras leyes. Tenemos también en puerta, pasando a otro aspecto, la implementación de la reforma laboral, que trae consigo un nuevo sistema de justicia laboral, cuyo conocimiento se transfiere a los poderes judiciales federal y locales según sea el caso. El 1 de octubre próximo arranca el nuevo sistema de justicia laboral en 8 estados de la República: Estado de México, Hidalgo, Zacatecas, Chiapas, Durango, Nayarit, San Luis Potosí y Tabasco, que a la fecha trabajan en la armonización legislativa correspondiente. Dadas las condiciones económicas adversas que ha generado y derivado de las medidas adoptadas para evitar la propagación del virus COVID-19, estaremos enfrentando la suspensión de actividades en diversas empresas. Otras probablemente acudan a procedimientos de quiebra o suspensión de pagos. Otras simplemente deban recortar su planta laboral. Esto traerá consigo múltiples conflictos laborales que nos obligan a asegurar el éxito de este sistema, tanto desde el punto de vista de los órganos de impartición de justicia como de los abogados. Un importante cambio que les involucra y para el cual deben estar especialmente preparados, con proclividad a mantener un adecuado equilibrio. Enfatizando el mensaje de su presidente, el licenciado maestro José Eduardo Tapia Zuckerman, que al rendir la protesta resaltó el desempeño de los barristas en este capítulo Baja California Sur, señaló: bajo los más altos estándares de ética y compromiso social, coincido en la relevancia particular que en esta época guarda el ejercicio ético de la profesión, fortalecer los valores y el sentido de la función que orienta la abogacía. El papel de un abogado es la defensa de los derechos, las libertades de sus clientes. Son parte fundamental para la garantía del acceso a la justicia y la tutela efectiva, y así se debe asumir. En la solución de un conflicto, sea que llegue o no a una instancia judicial, están apostando a preservar los valores, la armonía y la paz de la sociedad. En estos tiempos en que habremos de enfrentar las secuelas de la pandemia, las de orden social y económico principalmente, habrán de presentarte un sinfín de disputas entre las partes. Por ejemplo, en materia de cumplimiento de contratos, aquí habrán de mirar, sin duda, por velar los intereses de sus clientes, pero buscando soluciones razonables que tiendan a garantizar la estabilidad en las relaciones jurídicas en un momento en que las condiciones han mutado de manera radical. En materia familiar, conflictos de divorcio, custodia, alimentos,
en materia mercantil, concursos, quiebras, en materia laboral, como ya lo señalamos. La conflictividad crecerá y ustedes habrán de ser un factor importante con una nueva visión en la interpretación y aplicación del derecho. Aquí una cuestión de la mayor trascendencia, en la que hacía hincapié en mi anterior plática con la Barra Nacional. Nunca ha sido un proceder ético dilatar un procedimiento con argucias legales o valiéndose del incumplimiento de las formalidades que no trasciendan el fondo de la controversia, menos aún cuando tal proceder lo oriente un ánimo de lucro. Conductas de esta índole son éticamente reprobables y hoy lo son todavía más en tiempos de pandemia. En la situación de pospandemia en la que ya es patente, la carga que tienen por delante los órganos de impartición de justicia no solo es dar continuidad a los procesos que estaban ya en curso antes de llegada del COVID-19, a los que se iniciaron en estos últimos meses, sino a la inminente avalancha de nuevos litigios como consecuencia de la suspensión de actividades y también derivados de situaciones surgidas de la propia emergencia sanitaria. Tales conductas comprometen la debida impartición de justicia. Hoy debemos apostar en un actuar responsable y sobre todo íntegro, desterrar las malas prácticas para privilegiar los litigios estrictamente necesarios, en un cauce que priorice los argumentos de orden sustantivo sobre cuestiones adjetivas. La función del abogado y su misión social no es la de generar litigios, es resolver problemas con un cauce jurídico que prevenga un litigio largo y costoso. Un instrumento valioso lo tenemos en los medios alternativos de solución de controversias. Frente a la situación que se avisora, la justicia alternativa ofrece una vía idónea para abordar la resolución de controversias, descargando a los tribunales y brindando a sus clientes una opción que privilegia la solución pacífica y más ágil entendimiento. Retomando las reformas constitucionales a las que he aludido, publicadas el 15 de septiembre del 2017, estas incidieron también en una adición a la fracción 29A del artículo 73 de nuestra ley fundamental, que faculta al Congreso de la Unión para expedir la ley general que establezca los principios y bases en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, con excepción de la materia penal. En esta materia rige la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. Confiere al Poder Legislativo Federal el mandato de expedir la ley en un plazo de 180 días. Apenas el pasado 20 de julio, en el Senado de la República, se acaba de presentar la iniciativa de ley que colma esta omisión legislativa, en la que se reconoce que siendo el acceso a la justicia un derecho humano reconocido en la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte, resulta impostergable la expedición de la Ley General en cita, que sienta las bases y principios de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Lo anterior, sin desconocer que en diversos estados de la República ya se contemplan tales mecanismos en su legislación, como es el caso justamente del estado de Baja California Sur, que desde 2016 cuenta con una ley en la materia, entidades en las que en su implementación han coadyuvado al desahogo del conflicto, sobre todo en materia civil, familiar y mercantil. Incluso algunos han incursionado en la mediación vecinal, comunitaria e indígena. El Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2019 del INEGI arroja sobre la justicia alternativa o mecanismos alternativos de solución de controversias que durante el 2018 los poderes judiciales de las entidades federativas reportaron 176,682 expedientes ingresados a los órganos, centros o unidades especializados en justicia alternativa, cerca del 10% del total de expedientes ingresados en el mismo año en los órganos jurisdiccionales de primera instancia de los poderes judiciales estatales, que fue de 1,961,517. Aunque el porcentaje en justicia alternativa todavía no es representativo y no existe uniformidad en las leyes locales, es esperable un impulso importante a través de esta iniciativa. Señoras y señores abogados, tenemos que ser enfáticos. Nos enfrentamos a una nueva realidad
que exige una visión renovada del ejercicio de la abogacía. La nueva realidad requiere abogados íntegros, que en esta crisis fortalezcan su compromiso ético y social, su compromiso con la justicia para hacer frente, capaces de adaptarse y aprovechar las bondades de la justicia digital, capaces de renovarse, capaces de reinventarse. Abogadas y abogados que hagan frente común con los órganos de impartición de justicia y con la sociedad, para paliar los embates de la crisis, centrados en avanzar, conscientes de la situación por la que atravesamos, con una voluntad responsable, no de aquellos que ven en esta pandemia y en los estragos que nos deja el COVID-19 la ocasión de lucrar, con litigios que saben infructuosos, o peor aún, que sean las medidas adoptadas durante la contingencia motivo para dilatarlos, que coadyuven para el funcionamiento integral del sistema de impartición de justicia en esta coyuntura, que al tiempo que nos ofrecen la oportunidad de una transformación radical, nos deja de plantearnos grandes obstáculos que debemos sortear. El papel que asuman en esta etapa pospandemia incidirá en la sociedad. Tienen en sus manos la posibilidad de impulsar los cambios en el sistema de impartición de justicia del que ustedes son usuarios, en nuestras leyes, de abrir mayores cauces para el acceso a la justicia. Los invito a sumar esfuerzos, a apostar en la construcción de un sistema de impartición de justicia moderno, eficiente, al servicio de la población, que permite el cabal cumplimiento de los mandatos de la Constitución, especialmente el mandato al artículo que establece el artículo 17 constitucional. La crisis actuará como un acelerador de muchos de los problemas que ya veníamos arrastrando a nuestro país. Seamos nosotros el catalizador. Como toda crisis, ya lo mencionaba, profundiza las desigualdades y vulnerabilidades de ciertos sectores. La actividad pro bono que realizan en la barra y a través de los despachos de los barristas podrán contribuir significativamente con el asesoramiento a las personas que se han visto particularmente afectadas y que requieren de una debida defensa. La realidad en la que estamos arribando requiere del esfuerzo de todos. Seamos esos abogados que hoy necesita México. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Como siempre, usted muy gentil con sus palabras, muy clara su exposición y definitivamente vemos en esta exposición pues todo lo que ya se ha hecho por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sin lugar a dudas ha sido pues cabeza de lanza para que sea ejemplo en esta pandemia para los demás tribunales superiores de justicia del país. Como usted bien lo mencionó, y gracias nuevamente por haberse documentado aquí en nuestro estado, aunque estamos de manera remota en la República. Obviamente estamos muy agradecidos por esta cercanía virtual, en donde efectivamente ya hemos dado algunos pasos importantes con este sistema de citas que viene del ejemplo del Alto Tribunal Constitucional. Y bueno, no cabe más por agradecerle. Vamos a ahora dar paso a una pequeña sesión de preguntas y respuestas a cargo del licenciado Gustavo Echeveste. Y también vamos a pasar el video que gentilmente nos solicitó que pasáramos, va a ser al final de la sesión, para que también al final de todo nos dé unas palabras de clausura la maestra Claudia de Buen. Nuevamente, doctora, le mando un cordial saludo y pues gracias nuevamente. Gracias. Buenas tardes. Para mí es un gusto saludar a Claudia de Buen, la vicepresidenta, primera vicepresidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Claudia, es un placer volverte a ver. Es un gusto, de verdad, me encantó tu conferencia, pero al final me reservo para decirte mis comentarios. Encantada de volverte a ver y tenerte en casa. Igualmente, gracias. Pues muy bien. Yo nada más tengo que, bueno, quisiera comenzar por comentar que la conferencia fue extensa, al final cada duda que me iba surgiendo casi la iba resolviendo sobre la marcha. Sin embargo, surgieron algunos temas. El primero que quiero tocar, y aquí es una licencia que me doy por ser el que hace las preguntas, hay un tema ahorita muy candente en cuanto a la intervención de la Corte sobre la posible constitucionalidad o no de cierta disposición que penaliza el aborto en Veracruz.
Ayer se votó por dos ministras de la primera sala. Bueno, dos ministras de la primera sala votaron en contra del proyecto que despenalizó el aborto, básicamente por temas formales. Siendo usted la tercera ministra de la Corte, pues, y teniéndola aquí bueno, aquí virtualmente en Baja California Sur, agradeceríamos mucho que nos regalara, si estima pertinente, algunas palabras sobre este tema. Dicho lo anterior, surgió por parte de una juzgadora que sé que tiene afición bueno, tiene aceptación por los medios electrónicos porque he llevado audiencias con ella en forma virtual. Dijo, oye, ¿qué se podrán hacer en el país obligatorios los juicios virtuales? Es más, bajo el paradigma o el precepto de que el Internet se universalizará, podríamos pretender universalizar la justicia en línea. Es una pregunta que dejo ahí para usted. Otro tema está en el tintero el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, o como quiera que se vaya a llamar. Sin embargo, está también la garantía que nos concede el artículo 8 del Pacto de San José o el 17 de la Constitución, que en mi opinión la Corte ha cubierto bastante bien. Los medios electrónicos de promoción son buenísimos. Yo he llevado juicios de la A a la Z sin salir de mi oficina. Sin embargo, esto no permea a los poderes locales o no permea de la misma forma. ¿Usted cree que si yo interpusiera un amparo por violación a mis garantías judiciales contra, qué sé yo, el Congreso de Baja California Sur, tendría manera de prosperar, o la Corte podría emitir un criterio para forzar a los poderes judiciales a que le echaran ganas al tema digital? Y finalmente, lo que usted planteó implica un esfuerzo financiero formidable. O sea, empezamos en el 2013 y empezamos pianito, pero ahorita creo que y ustedes deben tener el dato mucho mejor que nosotros, la demanda del servicio digital ha sido más grande. Supongo que necesitarán mayores servidores, mayores escáneres, mayor personal. ¿Hay dinero para eso? ¿De dónde lo vamos a sacar? O sea, creo que la visión o la perspectiva de digitalizar y formalizar o evitar formalismos y garantizar formas vía digital es muy buena, pero no sé si nos alcance el dinero para hacerlo. Digo, básicamente eso creo que serían las preguntas. Disculpe que se les haya retirado todas como van, y pues espero sus comentarios. Muchísimas gracias, maestro Gustavo Echeveste. Todas las preguntas han sido muy importantes, muy interesantes. Con mucho gusto, si le parece bien, y también deseo agradecerle al maestro José Eduardo Tapia Zuckerman sus comentarios. Si le parece bien, podemos transmitir el video sobre el tema de las citas de los que hablé en la exposición, para que ustedes vayan conociendo cómo será este nuevo mecanismo de citas para que puedan ver sus expedientes, y después pasamos a las respuestas de estas importantes preguntas. Si le parece bien, maestro Gustavo. Encantado, por favor. El video es muy, muy breve.
A ver si podemos ponerle el sonido. Eso está fuera de mí. Sí. Pero ahorita yo creo que Eduardo me está escuchando. Y ¿Hay posibilidad de ponerle el sonido? Pues al parecer no entra con sonido, pero es claro lo que leemos. Sí, aquí señala cómo poder sacar una cita, conseguir una cita a partir del próximo lunes para que se pueda agendar esta. Ustedes ingresan todos sus datos y el sistema rápidamente les da un código QR con el que podrán accesar a las instalaciones del órgano de impartición de justicia que hayan solicitado. Pues muy bien, información importante. Sí. Bueno, pues si gusta, muy importante, que sé que les puede interesar a partir de esto. Les quiero comentar, iniciaremos con la primera pregunta que nos hicieron sobre el asunto del día de ayer. Yo estoy en la segunda sala. Este asunto sobre el tema del aborto correspondió a la primera sala. Les debo comentar que ya me lo han consultado en varios momentos, inclusive hasta en casa familiarmente me han preguntado sobre este tema. Y esto me di a la tarea de revisar cómo se encontraba esta situación que se estaba presentando y sobre todo por la expectativa y los medios de comunicación que generó. Les quiero comentar que el pasado 13 de diciembre del 2017, la Secretaría de Gobernación, en este caso, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres, CONAVIM, emitió una declaratoria de alerta de género, de alerta de violencia de género contra las mujeres por agravio comparado en el estado de Veracruz. Después, el 27 de julio, también del 2017, diputados de diversos grupos legislativos presentaron una iniciativa respectiva a este tema en el que se turnó a las comisiones de justicia y puntos constitucionales y de la igualdad de género, derechos humanos y atención a grupos vulnerables del Congreso de Veracruz. Esta iniciativa reformaba 3 artículos del Código Penal local en el que se proponía justamente la despenalización del aborto. El 22 de septiembre también del 2017 se propuso en el dictamen legislativo declarar improcedente la iniciativa, desecharla, práctica que hacen comúnmente muchos congresos de los estados en diferentes temas, desechar una iniciativa en el pleno del Congreso local cuando consideran los diputados que esta no debe de pasar. Esto fue aprobado en la sesión plenaria del 28 de septiembre en el Congreso del Estado de Veracruz. El 5 de octubre, la aprobación fue el 28 de septiembre, y luego el 5 de octubre se publica en el periódico oficial de la entidad la declaración de improcedencia de la iniciativa. Dentro del término para promover el amparo, diversas organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio promueven una demanda de amparo en contra de la declaratoria de improcedencia de la iniciativa. El juez de distrito concede el amparo porque consideró que como consecuencia de la alerta de violencia de género contra las mujeres emitida meses antes y la transgresión a los derechos de la mujer, se debía reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal local, como fue indicado en el informe de trabajo de esta comisión. Entonces, el juez de distrito concede el amparo. Posteriormente, se va el Congreso del Estado en revisión y uno de los ministros en la primera sala
atrae el asunto y el ministro que le corresponde proyectar confirma la concesión del amparo, decretada ya por el juez de distrito. Según este proyecto, el Congreso de Veracruz debe cumplir con los diversos preceptos de naturaleza internacional, con las recomendaciones que se han dado a nivel internacional, como es el caso de la CEDAW o de la Convención Belén do Pará. Por lo tanto, concluye el proyecto que al haber incurrido el Congreso de Veracruz en una omisión legislativa, debe otorgarse la protección constitucional para el efecto de que se aprueben inmediatamente las reformas al Código Penal de Veracruz con relación a la interrupción del embarazo, que se despenalice durante las primeras 12 semanas. La segunda, que las sanciones no reflejen estereotipos de género ni se busque imponer un modelo correcto de vida a las mujeres. Refleje las conductas que no constituyan delito y no solo que no habrá aplicación de la pena. El día de ayer la primera sala discutió ampliamente este asunto y por 4 votos en contra uno, que uno fue el ministro ponente, la primera sala, los ministros de mayoría, estos 4 votos, determinaron que no se estaba ante la presencia de una omisión legislativa, pues es evidente que el Congreso agotó todo el procedimiento legislativo, sometió la decisión a la Asamblea Plenaria, ese dictamen, e inclusive publicó el resultado que declara improcedente la iniciativa, es decir, desecharla. Lo que debió analizarse en el amparo son los términos en que se emitió tal determinación y si fue fundada y motivada, así como si se cumplió con las reglas del proceso legislativo. También señaló que debió tomarse en cuenta que la facultad de legislar es del Poder Legislativo, no de los tribunales de amparo, quienes solamente deben revisar que se cumplan con las reglas del procedimiento y que la decisión sea motivada y fundada, sin que le corresponda a los órganos jurisdiccionales decidir cuándo y cómo debe legislarse. Más bien hay un acto concreto, que es el acuerdo que tomó el Pleno del Congreso que desechó la iniciativa por las razones que constan en el dictamen respectivo y que es en todo caso lo que debía haberse analizado a la luz de la valoración y decisión que en ejercicio de sus atribuciones adoptaron los legisladores y optaron por rechazar la iniciativa. Todo ello dentro de las facultades que les corresponde como depositarios de la soberanía nacional. El resultado de la votación, que fue 4-1, determinó desechar el proyecto y dispuso turnar el proyecto a una ministra o ministro de esa primera sala para que elabore un nuevo proyecto que no tenga como premisa la omisión legislativa, porque se señaló que no había tal omisión legislativa. Esa fue la razón y es una cuestión técnica y los ministros no se pronunciaron en relación al fondo del tema. Eso es importante señalarlo porque efectivamente ha habido comentarios en un sentido y en otro. Sin embargo, fue una razón de orden técnico donde no había una omisión legislativa. El Congreso del Estado de Veracruz había agotado el proceso legislativo y por eso este proyecto no avanzó en ese sentido. Y consideraron los ministros que era de desechar ese proyecto y retornarlo a otro ministro porque no había una omisión legislativa como tal. Eso es lo que debo yo comentarles con relación al asunto de ayer. Y por otro lado, sobre el tema de la juzgadora que señala en relación a la justicia digital. Bueno, tenemos aquí un primer problema, como ustedes lo saben. El primero es para que haya justicia digital necesitamos Internet. Y como yo lo comenté hace un momento, si no tenemos Internet en todo el país, no va a haber justicia para todos digital. Va a haber justicia para aquellos que tengamos Internet. Pero aquellos que no tengan Internet o que no tengamos Internet, pues no habrá justicia digital. Entonces, primero tenemos esa premisa. Segundo, a mí me parece que sí se puede hacer obligatorio el juicio en línea después en aquellos casos en donde haya Internet o haya el acceso a Internet. Pero me genera dudas el tema del emplazamiento. El emplazamiento es un acto
personalísimo que tiene ciertas características y que no es tan sencillo emplazar a alguien por internet. Entonces, en esa parte tendría yo mis dudas, por eso es importante la adecuación normativa de la que hablábamos hace un momento. Una adecuación normativa para poder cumplir estrictamente con lo que señala el 17 constitucional. Ahora, sobre el tema presupuestal, me parece que no puede ser un obstáculo. La función de impartir justicia es prioritaria, es una función esencial. Eso, en un Estado de Derecho es fundamental para la paz social. Entonces no podemos escatimar recursos en una función esencial, en el tema de orden presupuestal. Creo que ahí sí hay que invertir, en el tema presupuestal para tener este acceso vía internet y de la justicia digital y tener que normar todos aquellos aspectos técnicos y específicos, como yo mencionaba, con relación al emplazamiento. Ahora, promover un amparo contra el Congreso de Baja California Sur, nosotros como juzgadores, lo comentaba hace un momento, no podemos obligar a los congresos locales a legislar en determinado sentido. En el Congreso local confluyen los representantes de la sociedad, los representantes del pueblo. Ellos determinarán cuáles son las normas que deben crear o reformar o modificar o derogar para efecto de cumplir con el mandato de los ciudadanos. Y ellos son los que tienen que legislar en ese respecto. Hoy ya es una premisa básica. Hoy me parece que ningún congreso local, considero, debe quedarse atrás. Ninguna entidad federativa puede dejar de legislar en materia de justicia digital y más si ya ahora se llegara a aprobar la iniciativa presentada en la Cámara de Senadores, la iniciativa de reforma constitucional al 17 que mencioné en la exposición del senador, la iniciativa del senador Ricardo Monreal, si esta se llega a aprobar, ninguna entidad federativa puede quedarse atrás. Ninguna puede dejar de legislar en materia de justicia digital porque ya es un precepto que lo obliga la Constitución. Y en ese sentido, sí hay obligación de legislar cuando lo prevé la Constitución Federal. Entonces, si se llega a aprobar esto, me parece que esa sería la obligatoriedad para el Congreso de Baja California Sur o de cualquier otra entidad de legislar en esa materia. Creo que han sido resueltas o contestadas todas las preguntas, maestro Gustavo Echeveste, y si no, usted me indica si hubo alguna que quedó sin contestar. Y no quisiera despedirme sin antes agradecer nuevamente a la maestra Claudia Elena de Buen, agradecerle al maestro José Eduardo Tapia Zuckerman su calidez y por supuesto al maestro Gustavo Echeveste, a ti también muchísimas gracias, Marilu Herrera y todos, gracias por este espacio en el capítulo Baja California Sur, un capítulo que nació hace apenas 2 años, Claudia, pero viene con todo, un capítulo que hay que fortalecer. Muchísimas gracias a todos, con todo mi afecto. Gracias. ¿Quieren que hable? ¿Sí? Porque estaba esperando yo que Eduardo o tú, Gustavo, me dijeran que iniciara. Pero bueno, estamos en casa. Qué gusto escucharte nuevamente, Yasmín. Es siempre una delicia escucharte porque hablas con mucha claridad, no dejas espacios o huecos sin que se toquen todas las preguntas, como decía Gustavo, que van surgiendo, tú las vas resolviendo antes de que te las podamos empezar a hacer, ¿verdad? Bueno, y la información que nos das es fundamental. El cambio que ha venido es muy caro, tiene un precio muy caro, sin embargo, es fundamental que se haga. Yo creo que nos tardamos, litigantes, juzgados, tribunales, todos, a visualizar lo que tenía que venir por comodidad, porque estábamos en una comodidad de que toda la vida había que ir a los juzgados, hacer la colita para entrar. Nosotros en la Ciudad de México son unas colas bárbaras, pero se mueven, ya sabes, ¿no? Ya vas calculando tus 15 minutos antes, llegas con doña Chonita, con el otro, saludas, en fin. Todo eso, que lo hacía además como familiar, ¿verdad? El tema, pues se tiene que desaparecer. No podemos continuar en esa misma dinámica, ahora por salud, y no nada más por el COVID,
por lo que pueda hacer más adelante. Pero el COVID es el que nos ha venido a traer una muy cara lección. Cada uno de los tribunales, hoy estuve en una sesión con el presidente del Tribunal Superior de Sinaloa, de Justicia de Sinaloa, y nos estaba diciendo, ¿verdad?, que mañana se van a juntar en la CONATRIF para tomar ciertas medidas comunes. Yo creo que que tenemos que responder a las necesidades que surgen con esta pandemia. No fueron vacaciones ni para los abogados ni para los funcionarios judiciales, aunque al principio me parece que soltamos un poco las amarras. Bueno, yo me enfermé muy rápido. Cuando cerraron, yo estaba ya con mi coronavirus, entonces ni tiempo me dio de pensar, ¿no? Pero tienes toda la razón, Yasmín. Tenemos unos códigos excesivamente rígidos, procesalistas, y la verdad es que nos debilitan enormemente. Tenemos que privilegiar, como lo dice el 17, la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Y los jueces no están acostumbrados a hacerlo. Los jueces quieren seguir por miedo a un amparo que diga que no fueron debidamente o escuchadas las partes, etcétera, son muy procesalistas. Mientras no sea un cambio integral de todos los niveles, tanto de los jueces de primera instancia como de las salas, como los de jueces de amparo, no se va a lograr este cambio de mentalidad. La mediación surge hoy y también hay una muy, muy buena, aunque no extraordinaria ni excelente, con muchas posibilidades de mejorarla, pero hay una muy buena opción que están presentando los senadores Menchaca, Rocha y Monreal para poder hacer la mediación a nivel nacional. Fijando los mínimos estándares para que surjan. Y esto también como consecuencia de que vamos a tener ya muy pronto, espero que así sea porque van en mucho retraso, tal como tú lo dijiste, un Código Federal de Procedimientos Civiles y Familiares. Y este código hoy en día, esta propuesta que está en la Cámara de Diputados, hoy en día no contiene ningún capítulo sobre los MASC, los mecanismos alternativos de solución de controversias. Tendría que tenerlo porque les quitan la mediación si se hace como un presupuesto para admitir una demanda. La mediación se constituye en una solución a la gran mayoría de los conflictos. Los conflictos que se someten a mediación tienen un 90-95% de éxito. Yo creo que si no es voluntario y que si es obligatorio, el éxito tendrá que bajar. Obviamente, porque la gente se está viendo obligada y probablemente vayan obligados y se salgan porque no quieren y lo que quieren es sangrita, ¿no? Como decimos, quiere venganza. Tal vez. Ahí el mediador tendría que ser muy hábil para enamorar a los mediados y dejarlos en la mediación. Y eso va a ser una prueba de fuego para los mediadores también. Pero quiero decir que esta parte le va a quitar la mitad del trabajo probablemente o más a los juzgados de primera instancia. Estoy clara que no se puede mediar cuando ha habido una violencia familiar extrema, o sea, porque violencia es todo, ¿no? Es todo un paraguas de posibilidades, un abanico de posibilidades. Desde el te hablo mal o te dejo de hablar hasta el te golpeo y te mato, ¿no? O sea, y en todo este abanico hay muchas posibilidades. La violencia cuando genera un delito, ahí no se puede mediar. Cuando hay robo, por ejemplo, en materia mercantil, tampoco se va a poder mediar. ¿Por qué? Pues porque hay otro delito. Bueno, aunque es un delito que se sigue no de oficio, sino de parte. Pero bueno, o se puede mediar con ciertas situaciones delicadas, ¿no? Pero me queda claro que tenemos que cambiar, como tú bien lo has dicho, la mentalidad. O sea, no es que tengamos, es que ya la estamos cambiando. Y me encanta todo lo que la Corte ha venido implementando con esta modernidad. La Corte ya tiene trabajando mucho tiempo. Nos ha dado una lección brutal, ¿no? De cómo se puede trabajar a través del Zoom, de cómo pueden ustedes coordinarse, cómo cada uno desde su casa, ahora que tuvimos el ciclo de conferencias de los ministros de la Corte, fue fantástico. Cada uno desde su propio espacio, desde su casa, hablando de los temas más importantes y relevantes para nosotros los litigantes y para los
el público en general. Ha sido fantástico este ejercicio. Y yo te agradezco, de verdad, tú sabes que te admiro muchísimo y me encanta escucharte y cada vez que pueda lo voy a seguir haciendo. Muchas gracias, Yasmín. Gracias, Claudia, igualmente. Y agradecerle también, además de a nuestra querida Claudia, la vicepresidenta primera, a la magistrada Estela Fuentes, que también se ha conectado, a Gaby Ortiz, a Luisa Acuña, a todos, a Mónica. Gracias por este espacio de poder dialogar con los abogados de este capítulo. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias. Esta es su casa, doctora. Nuevamente a todos por conectarse y despedidos sean todos ustedes. Buena tarde. Buenas tardes.